Psicología hermenéutica. Interpretar y operar. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Derechos reservados. 2018. Psicología hermenéutica. La hermenéutica es la parte de la filosofía que se dedica a la interpretación de textos que una sociedad y cultura produce. Es la disciplina de la interpretación. Clásicamente, el saber hermenéutico buscó dar cuenta de la comprensión de textos, a lo que le vamos a agregar también el campo del sinsentido, de lo que no cierra, de que ningún sistema cierra en su totalidad, a sabienda del teorema de incompletud de Gödel. Digamos entonces que, si no hay sistemas hechos y derechos, merced a la incompletud fundamental, podemos hablar de Gestalt, Gestaltung, o estructura en proceso de estructuración, sin cierres definitivos. Lo mismo si usamos el término sistema. En definitiva, el saber hermenéutico constituye un saber interpretativo, si hacemos honor a lo que Federico Nietzsche nos legó, que no hay saberes definitivos sino solo interpretaciones. De modo que, vamos a considerar las diversas teorías o marcos teóricos del ecro como textos, o discursos, que vamos a interpretar a los fines de su validación epistémica, haciendo honor a lo que decía Pichon en Conversaciones, el análisis sistémico del ecro. Sin una exégesis hermenéutica, tal labor resultaría imposible. Por otro, asumimos una filosofía social de los procesos sociales, y por ello, nuestra interpretación no puede ser inocente o exento de implicaciones ideológicas, de modelos de mundos y de sociedad en juego, porque toda interpretación resulta solidaria de un ecro que la sustenta. En pocas palabras, vamos a considerar los procesos sociales, el imaginario social, la inmensa superestructura ideológica y jurídica, las instituciones, etc., como textos, en el marco de un contexto que le da sentido. Para lo mismo, vamos a fundamentar nuestra hermenéutica social en la interpretación del lenguaje como sustento de todo discurso y el texto implícito en todo lenguaje, los anagramas sociales. Ello resulta de la propuesta del socioanálisis pichoniano, que nos remite a un inconsciente lingüístico, que podemos interpretar en todo discurso como discurso dentro del discurso. En definitiva, nuestra labor de operador social, de científico social, radica en dar con el texto dentro del texto, o mejor, el discurso anagramático o significación que mora en todo discurso, sean dichas o escritas. Hay diferencias que iremos puliendo. Hermenéutica social. Los procesos sociales son textos sociales, a interpretar para entrever lo que denominamos texto dentro del texto social, o mejor, anagrama social. Son las verdades o fundamentos motivaciones que sustentan el accionar social de cada actor. De ahí la necesidad de una escucha social, poniendo foco en las concatenaciones simbólicas. Es decir, en todo discurso podemos escuchar más de lo que los actores consideran que hablan. Al hablar, dicen más de lo que consideran que dicen. Ello se debe al plano del metatexto, al plano de lo implícito, si lo decimos desde Pichon. En otros términos, escuchamos los fundamentos motivacionales de cada actor, aunque también la ideología que motoriza las diversas prácticas. De ahí que hablamos de una hermenéutica social. Tomamos lo social como símbolo de procesos implícitos, de manera constructiva, como escenarios que se construyen y que ocultan las razones de los individuos, grupos y clases merced al carácter conflictivo de las concepciones de mundos y de prácticas que cada uno sustenta. Es decir, existen prácticas e intereses concretos, posicionamientos en el engranaje productivo, como homo economicus, siendo asalariado, o capitalista, etc., lo que determina una mirada, una visión diferente según el posicionamiento económico. Ello también determina un posicionamiento social, de clases, con visiones o cosmovisiones diferentes, con las que cada sujeto o grupo social persevera en ser, luchando por instalar las propias prácticas y las concepciones de la realidad que la sustentan. Mejor dicho, lo social con sus implicancias ideológicas, materiales, políticas, psicológicas, sociológicas, culturales, etc., que determinan una estructura social, un modo de relación dominante y su transmisión a la nueva descendencia como educación, entre otros. En este sentido, no hay una sociedad, sino varias, según el intérprete, y su óptica, cosmovisión, paradigma social e intereses concretos. La clase media percibe una sociedad diferente al que lucha en el marco de la escasez o pobre.
Lo mismo de las clases pudientes que conciben el Estado, el gobierno, lo económico, la justicia, en el sentido de su conveniencia económica. Hay realidad social prelingüística. El lenguaje es lo que nos permite nombrar y clasificar una realidad, darle significación, otorgarle un símbolo, una palabra, cuyo significado es social, convencional. Sin lenguaje, sería imposible siquiera pensar porque el pensamiento es palabra internalizada, significaciones productos de concatenaciones de imágenes y recuerdos, lo que definimos como un concepto. El lenguaje es social de por sí y es lo que nos remite al consenso sobre una idea u otra, lo que nos lleva a conversar y definir cómo son o deben ser las cosas. La palabra introduce orden en el caos. Como es social y convencional, requiere de vínculos sociales, que también se apoyan en el lenguaje. De cómo definimos cada tramo o conducta depende de cómo actuamos. De modo que, no podemos considerar, hechos brutos, prelingüísticos, puramente materiales y sin un ordenamiento simbólico producido por el lenguaje. El lenguaje actualiza el pasado y el futuro, nos ubica en una temporalidad, en relación a un otro, un, tú, y un, yo, incluso, dando subjetividad e intersubjetividad. Pero no solo define lo social con las definiciones oficiales o explícitas, sino además, y sobre todo, con las definiciones implícitas en los intersticios del lenguaje, en lo que llamamos anagramas sociales, como textos dentro del texto. Es lo que buscamos percibir o interpretar para poder comprender las motivaciones profundas de la vida social, las causales reales, lo que motiva a los autores, las verdades subjetivas, grupales, institucionales o sociales. ¿Qué buscamos con una hermenéutica psicosocial? Buscamos las significaciones ocultas de lo social, lo que se escamotea, lo que se disfraza gracias a procesos de mistificación, de timo social, de engaños que ocultan la desigualdad, llevando a una mirada en lógica formal, en concordancia con visiones elitistas y explotadoras del ser humano por el ser humano. Es decir, buscamos conocer para despotenciarlos las representaciones subjetivas, grupales, institucionales, comunitarias, de clases, etc., que se pretenden hegemónicas, dominantes, llevando a efectos de alienación social y desde allí, a la enfermedad mental. Mejor dicho, buscamos el contenido latente, de lo social que constituye los verdaderos pensamientos, pero que aparecen disfrazados, metaforizados por las convenciones, la ética oficial, las distorsiones sociales como las generalizaciones, las subjetivizaciones, las falsas causalidades, las proyecciones, los prejuicios de clases, de razas, los valores de cada grupo o los prejuicios étnicos, etc. Esto significa que lo que percibimos como discurso social, las conversaciones, las prácticas, la dinámica de un grupo, la dinámica de una institución, etc., constituyen el contenido manifiesto, ya deformado. Sin embargo, no hablamos de conocer el sentido oficial, manifiesto, consagrado de lo que se habla o se hace, sino el otro sentido, el anagrama social, los verdaderos símbolos o significantes sociales, para decirlo en términos de psicoanálisis lacaniano. Es decir, un significante social no es solo una palabra, una idea, sino toda manifestación verbal y práctica que constituye la punta del iceberg de las verdaderas ideas que metaforiza, condensa o simplifica, cuando no lo complejiza en el proceso de alienación inducida, común de toda clase dominante que utiliza las instituciones oficiales como trincheras y casamatas de sus intereses puramente económicas. Es decir, buscamos el verdadero sentido, subjetivo, grupal, institucional, de clases, étnicas, etc., pero solo para considerarlos como ideas parciales, enismos, propios de un sujeto, grupo, clase, etc., que necesitamos implicar con el resto de los sujetos y grupos sociales a los fines de acceder a una realidad compartida. Es decir, pasar del subjetivismo, de los islote de verdades parciales a verdades comunes, compartidas, respetando la diversidad, los valores propiamente humanos, pero nunca las que atentan con la realidad consensual. Cada sujeto, grupo social, clase social, etc., tiende a imponer en forma procustiana su verdad enismo considerada como la realidad general, desde la generalización indebida. De modo que, la operatoria consiste en concatenar, relativizar, resignificar y conformar una nueva gestalt social en materia de definiciones sobre la realidad social, aunque conveniente a todos y nunca a sectores minoritarios. El estudio de los textos psicosociales.
Textos sociales, prácticas sociales, la misma dinámica social, grupal, institucional, organizacional, etc., implican lecturas o interpretaciones que remiten al código del intérprete. Es decir, el sistema de interpretación del intérprete determina el tipo de definición sobre un proceso social. Es decir, donde un intérprete percibe una realidad, otro percibe otra. Como el simple caso de quien percibe un 6 y otro el 9. Pero necesitamos interpretar varias clases de textos sociales, el proceso de institucionalización, que es cuando un sector hegemónico posiciona sus fichas, sus instituciones, su ideología dominante, su realidad parcial a los fines de poner a trabajar al esclavo y producir plusvalía. Es el proceso que inició el capitalismo en sus comienzos, a partir de la Revolución Francesa. B1 es el texto institucionalizado, lo dado, lo obvio, lo que se define incluso como lo normal, como lo instituido. El otro es el texto instituyente, el que busca cambios, el que genera el contratexto, las críticas, lo que relativiza lo instituido, gracias a portavoces de lo diferente, de lo nuevo. Es en este lugar donde se suele posicionar el intérprete o hermenéutico a los fines de una interpretación que cambie lo consagrado, lo cristalizado, la conserva cultural, como diría Jacobo Levi Moreno. Es entonces cuando asistimos a la dialéctica instituyente, en todos los ámbitos de la sociedad. Es bueno que el intérprete considere ambos procesos a los fines de significar el verdadero proceso en ámbito social. Otra manera de afirmar lo anterior es que en cada texto social, en cada discurso y verdad, debemos considerar el anagrama, o texto implícito, para operar sobre el mismo en el sentido de un texto instituyente, o de cambios. El intérprete cambia el texto. Seguro. Cada nuevo intérprete elabora o construye una nueva interpretación. El verdadero sentido, el que fue pronunciado, y que conlleva el sentido originario ya está perdido. Es lo que se conoce como enunciación, y la verdad que vehicula estuvo en un instante ya perdido en las mientes de su autor. Así, cada nuevo intérprete cambia el texto, pero podemos aventurar una consideración: cada intérprete le da su impronta textual, pero como utilizamos el lenguaje, que es social y convencional, podemos decir que hay algo del orden de lo común en cada interpretación. Ello se debe a que consideramos un plano simbólico compartido, oculto en los intersticios del lenguaje, y que es el inconsciente social. Por este inconsciente, sabemos que un intérprete es hijo de su época al par que atemporal, como transmutación de todo texto merced a los aportes pasados, presentes y los aportes futuros. El texto va a seguir siendo reformulado a través de los tiempos. El objeto de la psicología hermenéutica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología hermenéutica? Podemos responder que busca conocer el simbolismo y su sentido implícito como determinante de lo explícito. Es decir, las significaciones inconscientes de una subjetividad, de una sociedad cuando es psicólogo social, de una clase social, grupo social o institución. En este sentido, recordamos que el lenguaje implica símbolos significantes, que trasvasan en sentido y significación al siglo. De modo que, la propuesta implica más allá de la semiótica social. Implica el estudio del inconsciente social y su faz simbólica, textual, como texto social, como anagrama social, que escuchamos e interpretamos a partir de prácticas, valores, normas, etc. Toda conducta es significativa, decía Blecher en su Psicología de la conducta, pero nosotros le agregamos que toda significación es efecto de un universo significante, de verdaderos símbolos implícitos en todo discurso, y que conlleva no solo deseos subjetivos y de clases, sino todo un modelo de mundo, de valores propios de cada grupo social. Valores egocéntricos al fin y que necesitamos implicar con el resto social explicitando el simbolismo compartido, el significante social que es de por sí, un producto social que sostenemos entre todos. Son roles o funciones adaptativos, compartidos, como en la pareja cada uno cumple su rol, pero además el rol de la misma pareja, como diada, aunque también un tipo de pareja epocal, patriarcal, etc., que no siempre se perciben. Al mismo tiempo, la pareja cumple con la lógica social, sigue costumbres, modelos vinculares, creencias, estereotipos, etc., que el sujeto y la propia pareja sigue en un plano social inconsciente. Develar tal plano es la misión de la psicología hermenéutica. Hermenéutica de un sujeto social.
Un sujeto emergente y social. ¿Cómo probamos esta consideración? Recordemos a Herbert George Mead y su concepto de lo emergente, retomado por Pichon. En este concepto tenemos la clásica imagen del H, o hidrógeno y el O, u oxígeno, que, al concatenarse, hay salto de calidad, un nuevo emergente, el agua. Las cosas cambian de calidad al concatenarse y lo social no es la aditividad o sumatividad como suponen las visiones pueriles. De modo que, un sujeto es siempre social, merced a las interacciones, a la mutua determinación recíproca. Un sujeto simbólico, verbal, lingüístico, que maneja símbolos sociales que lo determinan en sus prácticas, deseos, discursos. Un sujeto emergente de la interacción entre individuos, grupos, clases y etnias. De modo que, hablamos de un sujeto social, discurso, donde su texto subjetivo es clasificado, determinado, implicado al texto social. Pero no siempre esta relación es manifiesta, por lo que, el rol del psicólogo social hermenéutico es elucidar, develar lo oculto de tal relación, explicitar, interpretar y operar en consonancia. Sujeto hablado por un discurso social inconsciente. Es posible que el sujeto social hable una lengua extraña para sí y que se corresponda con una lógica social enajenante, impositiva, que lo puede, que trasvasa su discurso subjetivo como discurso social, que determina el discurso subjetivo. Efectivamente, es la propuesta. Cuando un sujeto habla, moviliza el lenguaje, de por sí, social y allí es hablado, por las significaciones sociales a través de los denominados significantes sociales, o símbolos sociales, compartidos, comunes, creencias comunes, prácticas compartidas, convicciones compartidas, y todo lo que sostenemos en el plano de la práctica y vinculado con el orden social. Es decir, volvemos a lo que ya afirmamos al comienzo de este breviario, los anagramas sociales como significantes sociales, nos determinan en nuestras prácticas, creencias, sentimientos, ideales y valores, etc. Una lógica social profunda, plenamente reduccionista en lo económico, productivo, donde lo único válido es producir, hacer plata, el capital. Es la lógica social del capital, que lleva al planeta al borde del colapso. Una lógica que determina un discurso amo-economicista, reduccionista, materialista, hedonista, de mercado. Nefasto para la humanidad y que necesitamos despotenciar en los ámbitos grupales, en las instituciones, en educación, en los medios, en la comunidad y familia. Este discurso amo o discurso capitalista desde el psicoanálisis lacaniano, determina lo que decimos, sentimos, o hacemos. Implica además modelos o formatos vinculares, modelos de pareja, de familia, de sujetos, de masculinidad o de mujer, etc., como mandatos sociales en imperativos que nos combinan a actuar, pensar y hablar de ciertos temas y no de otros. Son las prohibiciones sociales que se patentizan en todo discurso aunque su faz implícita. Estamos hablando del inconsciente social, estudiado por el socioanálisis pichoniano, que torna plenamente social a la intervención, análisis y operación de todo psicólogo social. El inconsciente social es lo que sostenemos entre todos como inconsciente común, J. L. Moreno, o co-inconsciente, sostenido por el mismo autor. Es la lengua común que hablamos y que conlleva toda una lógica social, cultural, un imaginario social resultante. Un orden social con una lógica simplemente productiva determinado por aquel universo discursivo. Lo sostenemos a diario con nuestras prácticas, al transmitir a nuestros hijos modelos de amor, de familia, de prácticas sociales, etc., porque ello implica representaciones, convicciones, valores, reglas ignoradas, ideales en consonancia con el deseo del amo que sume al esclavo en el rol de productor enajenado. Liberar al esclavo de sus cadenas simbólicas o inconsciente social es la primera misión de todo socioanalista o psicólogo social que se enrole en la propuesta. ¿Cuál es la interpretación verdadera? Toda verdad es discursiva y se corresponde con la definición instituida en un sujeto, grupo, clase social o etnia sobre lo que es realidad o verdad. Sus autores consideran la verdad como simple adecuación de lo que se habla con lo que se desea o pretende decir como realidad. Pero, en la hermenéutica operativa, que trasciende la simple enunciación de verdades, teorías o ideas para operar y cambiar la realidad, la verdad no se reduce a la simple adecuación entre teoría y práctica. Es la vieja concepción de la verdad como adecuación ya perimida aunque muy real en lo social.
Precisamente, hablar de verdad discursiva trasciende la verdad referencial, la que busca coincidencias entre teoría y realidad. Con ello, se desemboca en el verificacionismo ingenuo donde la cuestión es probar lo que se dice. Es decir, adecuación. Contrariamente, la verdad discursiva alude a que también la realidad es discursiva y depende de quién lo define desde su cosmovisión o paradigma. El paradigma es la concepción del mundo y la sociedad de todo sujeto, por lo que debemos captar en su discurso cuál es el modelo de mundo, de sociedad, de sujeto, de política, de ideología, etc., y cuáles son sus intereses en relación a su posicionamiento económico o de clases. Detrás de su discurso encontramos entonces las determinaciones de clases, una lógica de clase, económica, que el sujeto defiende con su ideología y lo motiva a luchar para validarlo en todos los contextos. Elucidar, develar, visibilizar tales, es la misión de la psicología hermenéutica. Entonces, para dar la interpretación verdadera, en un grupo, en una institución o comunidad, necesitamos conocer las implicaciones del sujeto en lo económico, qué vida material concreta defiende, con qué ideas, con qué imaginario social, con qué modelo de mundo, y de cómo, su visión es en ismo, como, visión de túnel, como parcialidad que operamos concatenando con el resto de los presentes, con los demás, buscando una definición consensual y conjunta de la realidad social. Toda visión en ismo que se pretenda hegemónica atenta contra la verdad compartida. Pero la pregunta respecto de ¿cuál es la interpretación verdadera? Alude a lo que afirmamos en otros términos, a que cada sujeto, grupo, clase social, etnia, etc., define la verdad y la realidad desde su ismo, con lo que, la verdadera interpretación apunta a la verdad compartida, la que sostenemos todos y la necesidad de criterios instituyentes, de cambios, y ello considerando además algo crucial en materia de realidad consensual, las diferencias y el derecho a ser diferente en el marco de la igualdad social. La interpretación es siempre metafórica. Todo discurso o texto social, o subjetivo, constituye una metáfora del deseo y cosmovisión de quien la profiere. Es decir, metaforizamos nuestro modelo de mundo que conlleva nuestro deseo, nuestros ideales, valores, prejuicios y temores, angustias y ansiedades, etc., por lo que, la metáfora es decir lo que deseamos, pensamos y hacemos en símbolos. Es decir, un lenguaje indirecto que vehicula restos, símbolos de lo que somos, lo que queremos, lo que defendemos como modelo de mundo y sociedad. La metáfora es el proceso por el cual el deseo se vuelve significante social, simbolismo subjetivo compartido, ya transmutado por el otro, que juzga, critica, evalúa o interpreta. Es la manera que tenemos de decir lo que ignoramos como deseo inconsciente y como deseo social inconsciente, que mora tanto en el inconsciente subjetivo, como éste en relación al inconsciente social. Ambos en dialéctica particular. Entonces, ¿cuál es el lugar de lo literal en todo esto? En que incluso lo que consideramos como lo más literal, como realidad concreta, implica una definición, palabras, oraciones que enunciamos respecto de tales. Mejor dicho, la arbitrariedad de toda verdad y realidad merced a que el lenguaje nos permite hablar sobre lo que consideramos como realidad pero no es nominación, más que en sentido metafórico. La relación entre un símbolo o un signo y la realidad es arbitraria y depende del modelo de mundo de quien enuncia una palabra. Sin embargo, cuando interpretamos un texto, ceñirse a lo literal implica poder entender el discurso del autor, su visión de mundo, su modelo de realidad, so pena de confundir su visión con la nuestra como intérprete. Pero aún en tales casos, nuestra lectura o interpretación es actividad interpretativa o psicología social hermenéutica. Más allá del explicar y comprender. Explicamos para operar e incluso, la misma interpretación constituye una operación sobre lo que definimos como realidad. Es decir, el lenguaje constituye una forma de praxis donde al mismo tiempo que definimos lo real estamos operando, actuamos, hay actividad. De modo que, la hermenéutica psicosocial constituye una hermenéutica operativa. Explicamos interpretando e interpretamos para explicar pero no solo para comprender lo social, los procesos sociales, grupales, institucionales, comunitarias, etc., sino, y sobre todo, para operar redefiniciones, cambios en las miradas parciales a que nos retiene la cultura del ismo, o visiones fundadas en la visión de túnel, que consiste en confundir el todo con las partes que es nuestra acotada visión.
Redefinir la realidad y efecto de perspectiva. La hermenéutica psicosocial u operativa no solo busca interpretar y comprender la realidad como construcción, sino redefinir y operar cambios de perspectivas. El mentado efecto de perspectiva es cuando alguien se percibe y percibe la realidad desde una mirada que trasciende la visión acotada de su ismo. Es decir, redefinimos la realidad acotada o parcial en relación a sus implicancias sociales, ideológicas, políticas, los demás, las clases sociales y sus intereses, etc., para lograr reposicionar al sujeto en relación al engranaje productivo como asalariado o empresario, es decir, reposicionar su visión con su vida concreta, donde puede que sea trabajador que defiende el modelo de mundo del amo desde una alienación social fundamental. También ampliamos su mirada desde la perspectiva funcionalista de la sociedad, que consiste en percibir una sociedad redonda, como célula, promovida por la educación dominante y toda la cultura, para reposicionarlo en una mirada que considere la clase social en que vive, su rango de asalariado, dependiente del amo burgués, con una ideología que no siempre es la de la vida que se vive. Finalmente, reposicionarlo en la perspectiva de la política, como sujeto político, implicado, con obligaciones sociales de participar y dar su voz, su voto, luchar por una sociedad mejor, entre otros. Muchas veces, llevado del individualismo burgués, un jubilado se vuelve de derecha, discrimina a los miembros de su clase, desarrolla un odio de clase sin precedente, merced a que la lucha social lo ha conducido hacia una neurosis o enfermedad mental. El reposicionamiento vía mayéutica social, dialógica, de índole conversatorio, lleva a ampliar la visión acotada, a reencuadrar una vida y tomar conciencia social, que es la meta también de la hermenéutica psicosocial. Es el efecto de perspectiva, en que logra ver el bosque y no ya el árbol en forma exclusiva. El cambio de visión a visión ampliada, implicada en lo social, reconfigura su pensamiento en la Gestalt social y su posición como sujeto político e ideológico, con obligaciones éticas de operar y actuar en consonancia. Dialéctica símbolo individual, símbolo colectivo. La operatoria dialéctica de la hermenéutica psicosocial o psicología hermenéutica consiste en encontrar el sentido subyacente del simbolismo subjetivo, o mejor, los fundamentos motivacionales de su ideología, consciente o inconscientes. Es decir, el sustrato subjetivo de lo social en el sujeto. Metaforizado, como prácticas, como prejuicios sociales, de clases, como modelo familiar, de parejas, etc., los formatos sociales, mandatos, ideales, valores, etc., se patentizan en el sujeto y en su discurso. En su discurso, podemos localizar los anagramas sociales, como discursos sociales astutos que lo sumen en la hipnosis social, tornándolo conformista, acrítico, dependiente. Por ejemplo, en sus prácticas familiares, el estilo de familia patriarcal que emula de sus padres, el modelo de amor igualmente patriarcal, etc., podemos encontrar lo social en el sujeto. Inversamente, en lo social podemos encontrar un deseo social, como la media de todos los deseos, que truecan en calidad al concatenarse y forjar lo que Deleuze denominó un deseo maquínico y productivo, en potencial, que lleva a forjar la maquinaria social. Un saber hermenéutico relativo, referencial y operativo. Como intérpretes operativos de lo social, el saber que recabamos implica no algo absoluto sino relativo, porque cada sujeto, grupo, institución o etnia elabora su propia interpretación de los procesos sociales. En este sentido, adherimos al perspectivismo, de José Ortega y Gasset, que considera que hay tantas visiones o perspectivas según intérpretes hay en el mundo. De modo que, cada sociedad, clase social, grupo social o etnia elabora su propia visión, lo que lleva a las diferencias, y a la lucha por las diferencias, porque nuestra operatoria implica precisamente la posibilidad de llevar a los actores a percibir tales diferencias, a construir el derecho a la diversidad y diferencias, a considerar culturas y estilos de vidas diferentes y a su tolerancia en el marco de lo relativo. Es decir, tampoco se puede tolerar todo cuando ciertos sujetos o grupos sociales lastiman a los demás o generan sufrimientos. De modo que, el saber o ecro obtenido de las interpretaciones implica una postura relativista, aunque también dialéctica, porque podemos considerar coexistencia de visiones opuestas, contradicciones, dilemas, que debemos resolver en un plano dialéctico superior, Aufhebung. Pero el enfoque relativista no cae en el relativismo, de que todo es relativo porque podemos considerarlo objetivo,
como lo subjetivo socializado, objetivado en criterios compartidos. Es decir, la realidad compartida. Por otro, el saber obtenido vía interpretación implica la operatividad de las mismas, lo que funda su validez en función de los cambios operados. Es decir, en la medida en que conocemos, operamos para reencuadrar modelos de vidas, modelos sociales, ampliando la visión desde una realidad extendida a los demás y desde criterios consensuales. Así, buscamos superar los sismos subjetivistas para resignificar visiones en una realidad de conjunto. En este sentido, el saber hermenéutico aparece como referencial. En definitiva, el ECRO constituye un saber referencial y operativo. El campo de intervención del psicólogo hermenéutico. Interviene en un campo conflictivo de representaciones contradictorios, diferenciales, opositivas, negativas entre sí, generando un mundo de luchas ideológicas, de luchas entre diferentes, de luchas impositivas, con pretensión hegemónicas, llevando a la cultura de la descalificación, el ninguneo, la demonización, descalificación, invalidación y segregación descomunal. Además de un campo de violencias simbólicas, psicológicas, físicas y emocionales, etc., a los fines igualmente impositivos. Es lo que el profesor Sigmund Freud nos enseña en Tótem y Tabú, donde no solo asistimos a ambivalencias contra toda figura de autoridad, sino además de luchas fraternas. Es decir, el complejo de Caín, en el campo social. Cada hijo simbólico busca ocupar el lugar del padre, como en la política, donde cada uno excluye, segrega, demoniza, agrede, etc., al hermano social, a los fines de ser el único legítimo. Lo social aparece así como una puja por ocupar un lugar de legitimidad